El videoclub de medianoche. Queridas y queridos miembros, socios, aún estamos por decidir el nombre que van a tener mis queridos radioescuchas. Así se diría tal vez en algún momento de la radio hace muchísimos años que están escuchando su bonito podcast, Videoclub de Medianoche. Muchas gracias por estar en este segundo capítulo. En el capítulo anterior estuvimos platicando bastante acerca de aquellas películas que nos movieron a tener cierto grado de resistencia al terror y encontrar el placer en ello. Así que si no lo han escuchado, les recomiendo muchísimo que vayan por allá. Pero antes de comenzar, yo les quiero presentar, quiero que se presenten, quiero saludar a los queridísimos miembros honorarios de este videoclub de medianoche. Primerísimo que nada, y por orden alfabético clarísimamente, Andrés Vargas Russo, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy contento, feliz de estar otra vez en el videoclub y pensando en este acertijo de cómo se van a denominar quienes nos escuchan. Yo también fui primero a Radio Escuchas, pero recordé cuando empezó el podcast en México que se les decía podescuchas. Pero creo que nadie del mundo del podcast actual utiliza tal término, ¿no? Como le hablan a sus comunidades, lo cual me parece lo más real y leal y cierto, aunque no todas la tienen. Y si alguien la tiene, si alguien la ha fomentado, es aquí Uriel Reyes. Tú les dices comunidad, pero aquí te gustaría cambiarle. ¿Quieres que ellos se definan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A mí me encantaría llamarles cuates de la provincia, pero no sé si les va a caer bien ese nombre a todos. No. Me gusta mucho cuando estas comunidades van encontrando su identidad. Igual nosotros podemos proponerles algo, pero ya veremos qué van descubriendo ellos. Esa segunda persona que acaban de escuchar es nuestro segundo miembro honorario, mi queridísimo Uriel Reyes. Estábamos platicando precisamente acerca de cómo denominarles a ustedes, si ustedes quieren tener algún nombre o algo por el estilo. Y yo me di a la tarea de buscar en la fuente de información máxima de este año 2025, que fue ChatGPT. Y ChatGPT le pregunté cómo se llamarían los miembros de un videoclub y claramente hubieron 4 opciones. La primera que sale es socio, la segunda es usuario, la tercera es cliente y la última es miembro. Entonces, siento que cualquiera de esas podrían ser. No sé ustedes qué piensen. Yo dije cuentaviente y me trolearon antes de empezar a grabar porque es la manera en la que Marta de Baile se dirige a su público. Pero yo deseo generar esa pasión con ustedes, queridos escuchas, como así como con Marta, que yo les dé tips de terror y de recomendaciones, pero no me van a permitir eso y también hay que buscarle otro nombre. Defínanlo ustedes, díganlo ustedes. A mí me está dando miedo. Imagínense que ya les queremos poner nombre y que sea una fiesta a la que no llega nadie. Qué vergüenza. Como la famosa fiesta de Stephen Hawking del futuro. ¿Sí la escucharon? Sí, cómo no. Para aquellos que tal vez no la conozcan, Stephen Hawking, esta famosa celebridad del mundo del pop y en sus tiempos libres físico, hizo una fiesta para poder comprobar si existían los viajes en el tiempo. Su teoría era que, pues claramente en el pasado, si estábamos en el futuro, se iba a conocer que Stephen Hawking hizo una fiesta, entonces un viajero en el tiempo iba a asistir a la fiesta para poder comprobar que, pues sí existen los viajes en el tiempo. Al final, nadie fue a la fiesta y Stephen Hawking dijo, jaja, no existen. Pero lo que yo pienso es, y si tal vez sí fueron y no lo sabemos, u opción 2, quizá simplemente el viajero en el tiempo no quería que supiéramos que existen los viajes en el tiempo. ¿No? De manera muy mañosa, Stephen Hawking hizo esta presentación, esta invitación, porque me parece que incluso grabó en una placa para que no hubiera justificante que la carta se hubiera perdido en el tiempo, ¿no? Que algún elemento en el que hubiera dicho los invito a esta fiesta hubiese sido erosionado por cualquier elemento. Entonces, escrito en piedra para que durara mucho tiempo, igual que las pirámides, igual que el acomodo de varias piedras, y no llegó nadie, por lo menos en esta realidad. Quién sabe si en otras, sí pasó, que dependiendo de la película que les guste de viajar en el tiempo, les podría afirmar que en una sí llegó y se creó un universo donde Biff Tannen es presidente.
Bueno, otro universo donde Biff Tannen también es presidente o su equivalente Sí, de ese lugar. porque hay varias formas de viajar en el tiempo de acuerdo a la ciencia ficción. Una de ellas puede ser en la que nadie fue a la fiesta porque cambiarían ese futuro en el que se puede inventar una máquina para viajar al pasado. Otra es la de los universos alternos, donde probablemente alguien fue y hay un universo donde ya todos sabemos que existen los viajes en el tiempo. Pero esta noche, queridos miembros del videoclub, que es la manera en la que vamos a estarles diciendo, al menos en este capítulo hasta que ustedes elijan su nombre, vamos a estar hablando realmente de maldiciones en el cine. Vamos a estar hablando acerca de estas cosas. Mi querido Andrés, ¿qué ibas a decir? Sí, que pensé en un puente para la desviación que estábamos haciendo hacia un episodio que se me antoja muchísimo sobre viajes en el tiempo y terror. Hay una maldición en el nacimiento de la historia del viaje en el tiempo. Uno pensaría que las historias de ir al futuro, ir al pasado, siempre han existido, pero lo cierto es que hasta La máquina del tiempo, que fue hace no muchas décadas, eso no era una cosa normal o típica en obras de teatro, en literatura. Medio ahí empezó, porque el autor H.G. Wells, si no mal recuerdo, inspirado en varios descubrimientos de su época, la instalación de telégrafos, la bici estacionaria que revela en alguna de las lecturas que tuve, porque soy muy fan de viajar en el tiempo, pero específicamente de La máquina del tiempo, como el estar en una bici estacionaria y solo avanzando en el tiempo, pero sin moverse, fue una de las cosas que le clavó. Y en el origen entonces de su historia hay una especie de maldición, queridos Uriel Mar y tarjetavientes o miembros. La maldición de no poder cambiar el pasado, porque si hiciste la máquina del tiempo para viajar a arreglar algo y lo hicieras, no habría razón de hacer la máquina del tiempo para viajar. Entonces, de alguna manera todos estamos maldecidos, atrapados en esta cosa llamada el espacio-tiempo, sin poder ir hacia atrás, nada más estar angustiados en lo que debía haber dicho cuando me dijeron tal cosa. Ya saben, ese sentimiento de años después, como, ¡ay! ¿Cómo no le contesté de esta manera? Ahí está un puente hacia el tema de hoy, maldiciones. Maldiciones en el cine. Maldiciones en el cine. Pues bueno, mis queridos suscriptores de plataforma de streaming. Cada vez les dice diferente. Claro, Mis suscriptores, decir de una vez, que empiecen a caerse con unos pesitos. No, Sí. Queridos Patreons. Pues bueno, vamos a estar diciéndoles varios nombres. A lo mejor a alguno les gusta, así que yo les incito a que cada vez busquemos una forma cada vez más creativa de poderles decir. Pero bueno, ahora sí vamos a estar hablando acerca de las maldiciones, que justo esto que mencionas, Russo, me parece muy interesante porque me parece que sí he visto películas de terror que hablan acerca de estos glitches en el tiempo donde parece que es una maldición, y vamos a estar hablando más que nada acerca de maldiciones, de las peores maldiciones. Prácticamente es un top de las maldiciones más fuertes que hemos visto en películas de terror. Y ahora la pregunta obligada es, ¿qué hace que una maldición sea verdaderamente despiadada? No sé, mi querido Uriel Reyes, ¿qué opinas? Yo siento que lo que la hace más despiadada es la dificultad para escapar de ella. Ya vamos a estar hablando de algunos de los ejemplos que traemos. Hay varios en los que hay una forma de librarnos de ella. Usualmente hay que entregar algo más. Usualmente no te puedes escapar así como si nada, pero también hay algunas que son completamente letales. Y no quiero regresar de nuevo a lo de viajes en el tiempo, pero ni siquiera voy a hablar de una película de terror. Sin embargo, tengo que mencionar el efecto mariposa con el buen Ashton Kutcher. Ashton Kutcher. Estaba pensando en Kevin Malone. Don't you say. Sí, claro. Sí, donde el viaje en el tiempo es realmente una maldición, y para escapar de esta maldición tuvo que entregar de alguna forma su felicidad. No sé si es un spoiler, pero mírenla si tienen oportunidad alguna vez. No es de terror, pero como estábamos hablando de maldiciones y viajes en el tiempo, no pude evitar
traerla a colación. Es una de esas películas que tal vez envejecen mal, pero en su momento disfrutamos. Yo creo que sí cuenta como historia de terror y sí es una maldición, como no lo había pensado y me parece como un gran ejemplo para explicar lo cruel o qué hace una maldición tan fea, ¿no? La no edites esto, Alex, y disculpen todos ustedes, escuchas. Inevitabilidad de la maldición. Y también que toque a seres queridos, ¿no? Cuando te toca solo a ti y es como, bueno, pues yo me metí en este juego con la bruja, con el duende, con el gnomo, con el maligno, pero cuando afecta a alguien más y además estás atrapado en estar viendo cómo mueren, son violentados, agredidos o simplemente llevados al sufrimiento de verte a ti siendo poseído, atacado, arrastrado al infierno. Creo que eso es de las cosas que hacen peor y entonces el efecto mariposa contiene eso porque el viajero interpretado por Ashton Kutcher en estos brincos que hace, lo único que ve es más cosas horribles, ¿no? Mete la pata de diferentes formas y ve en sus amigos y en su interés romántico pues pura cosa bien cruel, consecuencias. Es la maldición de darse cuenta que él mismo era el problema, porque creo que hay varios finales alternativos por ahí en el que, pues, bueno, no les vamos a spoilear. Ya es una película que salió hace 20 años, gente. Sería como spoilear Titanic. Pero bueno, está bien, pasa. No la pasan tan recurrentemente en el 5 como pasaron Titanic. Pero el darse cuenta de que él mismo era el causante, creo que también es algo que hace que una maldición sea verdaderamente despiadada y creo que también que afecte a una esfera que sea indispensable para el ser humano, haría que una maldición fuera despiadada, ya sea el sueño, la comida. Pues nada, vamos a estar platicando entonces acerca de este top de maldiciones y de cierta manera me siento un poco Dross en este momento hablando de tops. Un saludo a Dross. Es que, Gracias. mira, el título no está definido y la forma de presentarlo está muy quiero tu clic, pero ¿cómo le llamamos? Obviamente, aclaración, vamos a dejar fuera maldiciones como las que ahora nos está haciendo reflexionar Uriel con el efecto mariposa y muchas otras más. Entonces, pues son las que tenemos ahora mismo a la mano, las que vamos a barajear para cada uno de nosotros, Uriel, Mar. Al final seleccionemos una de estas 7 para agregar al videoclub. No quiere decir que las otras no van a entrar, seguramente las vamos a visitar cuando hablemos de otros temas o protagonistas o tramas que se parecen y serán parte de otra colección. Pero por ahora son las que creo nos dan más carnita. Y que creo por cuota tiene que haber al menos una de Mike Flanagan, si no Uriel como va a tener un problema en general. Y esa es la primera de la lista, digamos las 7. No sé si hay orden, pero digamos las 7. Pues ya andamos por ahí, mi querido Andrés. ¿Nos puedes presentar esta número 7? Sí, se llama Oculus. Es del año 2013 y es la historia de un espejo maldito o un espejo con una maldición. Ustedes serán quien decida al verla y si ya la vieron, pues tendrán su reflexión final. 2 hermanos que vivieron la maldición que rodea o es este espejo, se ven en diferentes espectros de la fe, ¿no? El hermano que cree que pues todo esto fue resultado de una psicosis, de un desvío, de una afectación mental de sus padres que terminó en una tragedia horrible en la que él participó, y la hermana que no perdió la fe en creer que lo que vieron y el miedo que sintieron fue real y que hubo algún fantasma, bruja, demonio involucrado. Y lo lleva a un terreno científico, la hermana, ¿no? Quiere, antes de deshacerse del espejo, que será subastado, después de años ellos viven esta cosa horrible con sus padres cuando tenían como 10 años después, ya en sus 20s, él sale de rehabilitación y ella está a punto de deshacerse del espejo a través de esta casa de subasta, pero también tiene la intención de, con cámaras, con plantas que mueren al estar cerca o a ciertos metros del espejo, poder demostrar que lo que vivieron su hermana y ella, su hermano y ella fue real, es decir, que hubo algún espectro que fue el encargado de la muerte, del asesinato de sus padres.
Y bueno, termina en un dramón. También tenemos que hacer la aclaración de los spoilers, pues será raro que hablemos de una película y que no se nos salga a decir el final, pero también sería raro que estés aquí en algo tan clavado del horror y no las hayas visto. Y si sí, pues que te lo tomes a bien, ¿no? No. Pero siento que Oculus puede ser algo desconocida para varias personas, por más que sean clavadas del horror. Incluso si son fans de Flanagan, creo que Oculus es de las más eh, desconocidas hasta cierto punto, porque era un Flanagan en sus inicios. Y también siento que porque ni el tráiler ni el póster le ayudan mucho. Se ve realmente como una película bastante genérica. Yo la vi pensando que iba a ver una película X y me sorprendió muchísimo. Fue cuando me aprendí el nombre de Mike Flanagan. Pero, no sé, siento que en esta en particular podemos darle chance a la gente de que vaya a descubrirla porque vale muchísimo la pena entrarle sin saber algo del tercer acto. Yo he de admitir que yo conocí realmente a Mike Flanagan por The Haunting of Hill House. O sea, esa fue mi entrada a él y desde ese momento yo ya no lo dejé ir. Y Oculus verdaderamente me parece que está en el under y me parece que a mí, en punto de vista, The Haunting of the Hill House ya es como una gloria de su creación. Entonces, tal vez para alguien que ya vio esta y luego ve Oculus pueda sentir como algo extraño por ahí, pero pues nada, recomendadísima, ¿no? Sí, sí, creo que lo que está entregando Flanagan, además de hacer historia en el género de terror, en Oculus ves más una historia familiar y de dos perspectivas, ¿no? Como esta famosa, no me voy a acordar ahora del nombre, Rashomon, la película japonesa, en la que a partir de lo que cada uno de los personajes vio y recuerda, pues se arman diferentes historias y uno tiene la decisión al final, como siempre. Pero en el caso de Oculus va hasta acá y con el resto de lo que ha presentado en Netflix, que insisto, está haciendo época, tiene otros temas. Entonces tal vez si ustedes ya lo conocieron por Midnight Mass o por The Fall of the House of Usher, tal vez no tengan este otro tipo de Flanagan que habla sobre familia y resentimiento, recuerdo, sed de venganza. Es un completo genio, la verdad. Y si mucha gente llegó a él a través de Haunting of Hill House, también de Bly Manor, y creo que quedó por ahí un poquito escondida también Misa de Medianoche, Midnight Mass, que para mí es la obra maestra de Flanagan a la que debes entrarle también sin saber nada y aguantarte quizás 2 episodios y medio aburridos donde no sabes qué estás viendo y solo hay un dramón por ahí de culpa y de nostalgia, pero pues esos son los temas que más alimentan una buena historia de terror para mí. Entonces, recomendadísima también. Y este señor no le teme a los retos. Recordemos que dirigió Doctor Sueño, la secuela del Resplandor, donde intentó de alguna forma complacer a los fans de la novela y a los fans de la adaptación de Kubrick, una labor titánica que creo que hizo bastante bien. Y pues bueno, por aquí muy pronto nos llegará también su versión del Exorcista, entonces no le teme a los retos. El Resplandor también es un tipo de maldición. Maldición, no la incluimos en esta lista, pero Es que, claro, es que el Resplandor como este don, esta maldición que tiene Dani y algunos otros personajes de su universo. Sí, estamos ahí en ese momento más bien poniendo como un don puede también traer cosas malas como fue en El Resplandor y como este don precisamente fue lo que ocasionó que Dani acabara en una situación bastante precaria ya en Doctor Sueño prácticamente. ujú. Sí. Y si nos ponemos muy analíticos, yo sé que es de Joe Hill, que no es de Stephen King, pero pues hay sangre de por medio. Pero ¿no creen que lo que tienen ambos protagonistas de Black Phone es el resplandor? Sí,
Sí, absolutamente. De hecho, yo creo que estaba muy basada ahí. O sea, el teléfono negro, a mí me gustó bastante. A ver, hay mucha gente que me dice, Mar, está muy pop, ¿de qué me hablas? O sea, ¿cómo va a vencer a tremendo ser así, nada más con un teléfono? No se trata de eso. Pero claramente yo creo que el pequeño de El teléfono negro y también Danny del Resplandor, a lo mejor son primos. ¿Habían pensado? Y Milhouse en esa casita del horror. Pero sí, es una forma de llamarlo. Tal vez, no sé, nunca he leído y no recuerdo esto en el libro de Stephen King, pero justo es la forma de abordar el asunto de poder tener una conexión con otro plano, con otros entes o con ciertos recuerdos manifestados. Es un arma de doble filo. Sobre todo si no la entiendes, si nadie te la explica. O sea, si no hubo un familiar que lo tuvo y tal. Ujú. No hay guías en YouTube para esto. Y de repente ves a un furro con un señor en un cuarto de hotel y sí, está duro encontrarte con eso si nadie te lo explicó. Es curioso. Sí, sí, Yo, sí. Dime tú, ajá, Uri, por favor. no me iba a disculpar por algo, mejor termina la idea y luego me disculpo. No, 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 tú ya, discúlpate de una vez. A ver, quiero escucharlo. No, es que soy malísimo para seguir escaletas y voy a estar sacando películas y otras referencias porque así funciona mi cerebro. Pero iba a mencionar que hablando de teléfono negro, confirmó Scott Derrickson, mi amigo personal con el que hablé 2 minutos, em, confirmó que su corto de VHS, de VHS 85, existe en el mundo del teléfono negro y de hecho el protagonista de este corto es primo de los protagonistas de Black Phone. Ah, es buena Guau. conexión. Es buena conexión. Y está muy bueno ese corto. Tremendo negocio familiar, gente. Entonces, pues, ajá, sí, Andrés. Solo que entendía que Oculus también viene de una obra previa de Flanagan. Es decir, entiendo que hay muchos en sci-fi y en terror que pasa algo así. Como tienes la idea, le haces un corto o una animación y de ahí de repente hay como una revaloración o alguien frotándose las manos y los dedos diciendo esto podría ser una película en mi servicio de streaming. Se te hace viral en YouTube y te llegan las ofertas, como el buen David Sandberg de Lights Out. Exacto. Wow, tienen Exacto. toda la razón. De hecho, o sea, hay varios cortos en internet como Lights Out que iniciaron, como así? Como un corte A. Ya, les dieron su financiamiento para una película. Me parece que también deberíamos de hacer en algún momento un capítulo de cortos de terror que se convirtieron en películas. Y sí, nos gustó más el corto y la película. O la película. Uy, yo casi siempre voy a ir por el corto. El clásico me gustaban más en el EP. En la música era así. Sí, Como de no, ya que los produjeron ya no suenan tan acá. Fíjense que hablando de revaloración o la producción puesta a trabajar después de que presentaste una buena ópera prima o corto, hubo una época en los 2000 en las que en vez de YouTube fue Asia, como películas y creadores asiáticos entregando piezas muy originales, muy tenebrosas, que después tuvieron su producción, su equivalente estadounidense, su adaptación. Una de ellas está en esta lista. Se trata de Shudder. Fuertísima. una de mis películas favoritas de esa década y quizás en general una de mis películas de terror favoritas. Hay pocas con las que recuerdo haber sentido tanto miedo como cuando vi esta película. De hecho, con un grupo de amigos borrachos, todos ahí tirados en mi sala. Es lo peor además, Y porque si ubican el contexto y si no, espero que Uriel y Mar lo transfieran, hay un grupo de amigos bebiendo, siendo salvajes, involucrados dentro de la historia. claro, sí. Además, creo que la he empezado a valorar más con el tiempo, sabiendo que su director, Bang Joon-Tanakun, y que me disculpe si estoy pronunciando mal su apellido tailandés, la dirigió a los 25 años, Wow. saliendo de la universidad. Me parece brutal que a esa edad haya transmitido tan bien tantos
sentimientos más allá del terror, porque es una gran historia y porque habla de culpas y de consecuencias y no sé, los momentos que tiene de horror puro, los jumpscares que tiene, me parecen completamente justificados y hasta hoy me sigue pareciendo una película a la que le encuentro muy poquitos defectos, porque además tiene este elemento de resolver el misterio, de investigar qué es lo que está pasando, de dónde viene, por qué, y tiene uno de los finales más impactantes que recuerdo en una película de terror, que no voy a mencionar porque al ser tailandesa, por más que sean fans del terror, sé que por ahí hay gente a la que tal vez le ha costado entrarle y ahora le ha costado encontrar. Precisamente Shudder, que también en español se llamó Están entre nosotros, para aquellas personas que tal vez no la reconocen como Shudder, es esta película famosísima que empieza con un matrimonio que pues empieza a tener diferentes conflictos. Todo nace a través de que atropellaron a una persona y entonces uno de los protagonistas empieza a sufrir dolor de cuello, de espalda, como si estuviera cargando el peso de algo que no puede soportar. Y definitivamente es muy interesante porque hablando de maldiciones, cómo se recibió esta maldición, causando un daño muy grave a esta persona. Y hablando de escapatorias, realmente, ¿cómo escapas de esta maldición? Tal vez en Oculus podría ser mucho más claro, pero aquí, en Shudder, ¿cómo es que puedes escapar de tus mismos actos, del karma puro, de la culpa que tiene cuerpo físico? Guiño, guiño. Creo que la mayoría de la gente que la haya visto tenga estos sentimientos de cómo se eriza la piel y el miedo de la forma en la que la fotografía juega un papel para revelar los fantasmas. Y al ver la película, ver el tráiler, amigos o gente como nosotros recomendándotela, es algo que te atrapa, ¿no? Hoy en día puede ser como tal vez ya hubo 10, 20 o 30 historias que abordaron esa tecnología y esa forma de capturar a los espectros. Pero en el 2004 esto fue una cosa novedosa que atrapó la atención y entonces con todos emocionados por este efecto de la Polaroid, la fotografía instantánea, no vimos con propósito, ¿no? Al final de la película todo se resuelve, pero durante el viaje de la historia te van ocultando la responsabilidad y la culpa de alguien más. Y entonces tú parece que estás resolviendo el misterio y que estás entendiendo y que, no sé a ustedes, pero a mí me dio una sensación de tal vez esta maldición se resuelve como en el aro si ayudamos a la fantasma o al fantasma a justicia, comunicación, lo que sea. Pero entonces manejan también la espectacularidad y el miedo de las fotos instantáneas que pierdes por completo algo que en la segunda, tercera vuelta es muy obvio, como la razón por la que esto orbita tan cerca del protagonista va más allá de porque se dedica a la fotografía o tiene relaciones personales, amigos en común, historias en común con el fantasma. Eso lo vuelve fabulosa. Y a diferencia de romper un espejo, acá es, pues, esto no te lo puedes quitar de encima, ¿no? Como quitar una Ujú. vida, pasarte de lanza con alguien. Si eres una buena persona, recibes la maldición y pues no hay manera. Bueno, dependiendo tu fe, tal vez como un sacerdote, te lo pueda quitar la pena, ¿no? El rezando. Pero de otra manera, no. Pues tienes que vivir con ello. Yo sí creo que no hay forma en que se pueda quitar esta maldición, pero creo que la razón por la que pusimos esto en el 6 es que es algo más poético. Si no haces nada malo, no te pasa nada malo. Si eres una buena persona, jamás vas a recibir esa culpa tan grande que hasta cierto punto es simbólica y ya en la película es más física de haber realizado un acto pues bastante atroz. Ahora yo creo que ahí es cuando vamos avanzando en este top y ya vamos viendo que hay maldiciones que te llegan aunque tú no hayas hecho nada malo, como si fuera algo random, como si fuera algo totalmente eh,
pues nada, aleatorio o a la suerte. Que de hecho, ahorita que estoy recordando eso y para darle entrada a esta siguiente, me pongo a pensar en Destino Final. ¿Qué pasa con Ujú. Destino Final en este sentido? Destino Final, que para mí fue una de las películas que más repetí en mi casa, que siempre que la pasaban en el 5 yo la volví a ver porque me parecía mágicamente impresionante la forma en la que estos estudiantes fallecían. Para aquellos que tal vez son muy jóvenes y me dicen, Mar, yo solamente vi Destino Final 7 o 10 y no me encantó tanto, permítanme decirles que Destino Final número 1 a mí me parece increíble. Este grupo de jóvenes que están a nada de irse a París y uno de ellos de repente tiene una visión que el avión se va a estrellar y después de ahí todo es historia. Todos empiezan a fallecer de formas cada vez más extrañas, cada vez más violentas, cada vez más bizarras, que hizo que seguramente checaras si la puerta estaba bien cerrada, si había cerrado bien la llave del agua, no solo por el tema de la escasez, sino también por el tema de fallecer. Díganme ustedes qué opinan. Yo creo que la película Destino Final pudo haberse llamado Cuando te toca. ¡Te Aunque- toca! Cuando te toca, te toca. Así lo hubieran puesto en los cines, En imagínate. Es la versión español. Ajá. mexicana, amigo, con Omar Chaparro, Marta Gareda y con ellos. Cuando te toca, Te aunque toca. te quites. Sí, 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 sí. Yo recientemente acabo de ver la 3 que por alguna razón no había visto. Creo que la 2, a pesar de tener una escena brutal que todos recordamos y todos íbamos en carretera y vemos un tráiler enfrente de nosotros llevando troncos, todos nos vamos a quitar. Em, a pesar de eso, sentí que hubo un bajón de calidad grande respecto a la primera, que sí me parece un clásico de, además de ese cine post-Scream 2000ero de un grupo de jóvenes sobreviviendo a un asesino que en este caso era la muerte misma. Y la 3 se defiende bastante bien. Además me cae muy bien Mary Elizabeth Winstead, que es la protagonista. Y vayan a verla, en serio. Tiene muertes bastante creativas. Creo que de ahí, ahí sí ya empezó a bajar la calidad y a irse directamente a video. Pero también he escuchado muy buenas cosas acerca de Bloodlines, de la última entrega de esta saga, que se mezcla más con las primeras entregas que con estas directas a video que salieron más recientemente. Y vuelvo a lanzar la pregunta, ¿las personas que se salvaban al tener una visión tienen el resplandor? Claro. Sí, ¿no? De ciertas maneras. No sé, ¿tú qué piensas, Yo creo Ruso? que les llega la luz, no sé si resplandecen. O sea, como que reciben, no todos, no he visto todas las de Destino Final, pero supongo que habrá algunos que reciben como este pantallazo, pero no necesariamente pueden operar como lo hacía Dani, es decir, que puede utilizar su ser, su alma, de qué cosas estoy hablando, para reflejar esto, como para inferir en ese tejido. ¿Tú piensas, Mar, que sí tienen tal cual o compartes conmigo que tal vez les cae un poquito de luz No, y es alcanzan a que, ver? ¿sabes qué sucede? Que Dani es un caso especial. Desde Doctor Sueño vemos que Dani más bien tiene un exceso de resplandor, pero que hay The personas. Chosen One es el elegido. Exactamente, es Ándale. el Harry Potter. Así que es imposible que no atrajera tantos seres, pero había personas que tenían un resplandor un poco más pequeño que era lo común. Pero en realidad Dani es de Master of Puppets. O sea, él es el más crack, es el Chad, es el superior. Es Anakin Sí, Skywalker. claro, o sea, más bien es eso, pero creo que sí hay un poco de resplandor en el chico de em, Destino Final, justamente. Y ya para darle entrada, ahora sí a nuestro top, porque en realidad nuestro top no era Destino Final, pero Lo que, lo que te iba a sugerir, Mar, es que ya que venimos de hablar de una donde la culpa lo es todo, podríamos irnos a una donde, aunque estés tratando de hacer el bien, te ves involucrado en un acto que lleva vergüenza o que lleva, pues, mala onda. Lo digo para brincarnos a Arrástrame al infierno, a Drag Me to Hell. Si venimos de Shudder, donde sí hay una culpa, donde sí hubo un karma que pagar, nos vamos ahora a una escena donde pues cualquiera de nosotros, aquí presentes, buenas personas,
pues trata de ayudar al prójimo tanto como el sistema lo permite, ¿no? Puede ser una ancianita cruzando la calle y tratando de sacar un crédito en el banco o un préstamo y pues tú haces lo que puedes, pero pues estás atado al maldito sistema en el que vivimos. Y entonces solo por estar ahí, como por ir pasando en la vida en este momento laboral en el que te encontrabas, te cae una de las maldiciones más Sam Raimi que uno se puede imaginar en el cine, ¿no? Esta misma anciana resulta ser una especie de bruja gitana, gente con Shining, ya no sé si ella lo tendría o no, pero termina involucrando a esta pobre mujer que no le dio el crédito y que no accedió a lo que quería la anciana para que reciba esta carga de la cual no se puede deshacer sin afectar a sus seres queridos. Como decía al principio, a mí me parece eso de las cosas más crueles que puede tener una maldición. Pues ya me cayó a mí el mal de ojo, pues ya ni modo, ¿no? Como la vida es un riesgo, carnal. Pero que se la pueda o tenga que pasar a alguien más, te mete en un dilema que es, además de el Sam Raimi violence esperado, en una cosa que hace a Drag Me to Hell una muy buena película de maldiciones. Pero recordemos que tiene oportunidad de ayudar un poco más, pero la ambición por mejorar en el trabajo y por quedar bien con su jefe la llevan a negarle el crédito a la pobre viejita. Entonces, bueno, pobre viejita, la bruja gitana que tiene contacto con demonios, pero hay algo también de culpa, lo podríamos decir, al negarle ese crédito, esa última oportunidad, a cambio de tener ella una mejor imagen con sus superiores, ante un banco, ante una entidad ahí corporativa que ni siquiera es real. Pues es interesante, justamente ahí está la cuestión de por qué nos da miedo. Pero precisamente los ataques de Lamia son grotescos. Hay unas imágenes ahí bien extrañas. Y pues es lo interesante que no solamente hay horror físico, sino también tiene humor negro. Y el final, o sea, creo que se parece, y muy interesante precisamente, Russo, que lo hayas puesto justo después de Shudder, porque es sin redención. O sea, el Ujú. mal gana, pero aquí es el mal. Aquí no es una alma a la que le causaron un daño terrible, sino es una viejita a la que le regalaron un crédito. Y entonces todo enloqueció, pero aquí el mal gana completamente. Justo, Spoiler alert, por justo supuesto. o no. O sea, miren, yo siempre he dicho algo. Siempre vale más la trama que el desenlace, gente. Siempre es mucho más. O sea, no sé si les pase a mis queridos arrendatarios que nos están escuchando. Pero a mí me pasa mucho que a veces cuando empiezas a ver una película de terror, sabes como por dónde va, pero solamente quieres ver justamente el proceso. Entonces, miren, les estoy Ujú. diciendo que tal vez el mal gana completamente, pero no le estamos diciendo exactamente cómo gana. Así que, Muy Pero ya bien. no estoy tan seguro, además, por lo que dijo Uriel, ya no me acordaba del detalle de cómo la protagonista le niega el préstamo a la señora Ganush, pero también tiene pues su carrera de por medio, ¿no? O en su ambición, tiene claro que esa será la mejor decisión para que pueda avanzar en el mundo corporativo bancario, que además es un banco chiquito, se ve que es como un banco local de pueblo en Estados Unidos, pero eso le involucra dentro de esta maldición el tener la posibilidad de salvarse ya sea con esta cosa del botón, realizando un sacrificio de un animal inocente, o hacer las paces con la señora Ganush, quien fallece, ¿no? Quién sabe si la hubiera perdonado o no, si la señora hubiera entendido, pues que todos estamos en la lucha y la lucha es real, y entonces tal vez me negaste esto. Pero Uriel, tú dijiste, si hay algo de culpa de parte de la protagonista, y entonces, pues tal vez se lo merecía, tal vez, porque provocó la muerte de la señora Ganush, como tal vez se lo merecía. Y además había, si no mal recuerdo, también se mete la maldición con su percepción y con la vanidad de la protagonista. Sí, pero es una gran película que tiene escenas
bastante asquerosas. Tiene ese terror que cae en lo ridículo, por lo que sé que a mucha gente no le convence tanto, pero es muy Sam Raimi. O sea, cualquier persona que haya visto Evil Dead 1 o 2 o El Ejército de las Tinieblas sabe el estilo de Sam Raimi, y esto es lo más cercano que hemos tenido a Evil Dead desde la segunda película, creo. A lo más cercano al más puro Sam Raimi. Así que yo por eso la disfruto muchísimo. Y yo sí siento que tiene momentos de mucho terror, más allá del asco. Tiene momentos muy buenos. Y además aparece una Scream Queen por excelencia, Justin Long. Ese me parece, o el Scream King, vamos a decirle, de estos últimos 20 años, me cae súper bien. Me encanta que le entre ese tipo de proyectos y lo sigue haciendo. Y también me gusta mucho que, creo que se llama Alison Lohan, la protagonista, si mal no recuerdo, que se retiró de la actuación, pero que sigue súper presente en Twitter, bueno, en X, hablando sobre esta película porque ahora tiene pues muchos seguidores de culto y se divirtió muchísimo filmando escenas como una el maniquí de una viejita que le cae encima y le vomita en la boca. Entonces debe haber sido una filmación bastante divertida. Mega de acuerdo con lo de Justin Long. Verdaderamente tiene una personalidad como que te quiere caer mal, pero te cae muy bien. O sea, yo lo vi precisamente en El Demonio, en Bárbaro y últimamente en La Hora de la Desaparición. Ya fue este año, entonces sí, un Scream King de primera, ¿no creen? Sí lo es. Es de esas personas que se ve bien espantado. Así como hay personas que se ven bien enfrentando retos de acción, como de brincar de un avión en despegando, cosas así como Tom Cruise. Hay gente que se ve bien espantado. Justin Long es un güey al que le crees que está muriéndose de miedo. Mega. Te lo transmite de verdad. Y si no la han visto, por favor, aviéntense Tusk, Ah, que es body horror a tope. Si creen que les dio asco Drag Me to Hell o Arrástrame al Infierno, vayan a ver Tusk para que vean de verdad la mala suerte que puede tener Justin Long. Oigan, les quiero proponer que ya que estamos muy clavados en la culpa, bueno, empezamos con viajes en el tiempo, pero nos llevó a las maldiciones de culpa, nos vayamos a terminar este episodio con It Follows. Tenemos que respetar la parte asiática, se nos fue Shudder, pero creo que fue muy apropiado porque, insisto, hablar del karma y de deudas por pagar. Pero podemos hacer un episodio de maldición asiática y ahí podemos acomodar The Grudge, El Aro y una llamada perdida o cuando un extraño llama, dependiendo de la versión que hayas visto. Y seguro va a haber más. Y seguro se nos van a ir más, pero yo creo que en este plática, juego o propuesta de un buen maratón de películas de maldición y culpa, It Follows va bien, porque a diferencia de las que hemos hablado, aquí sí hay, o por lo menos relata, la decisión de alguien de pasar la maldición para salvarse. Y entonces entras en este juego de, ¿tú qué harías? Sí. ¿Tú qué harías, Mar? Pues para empezar, aquellas personas que tal vez no ubiquen tanto It Follows, es esta película. Está detrás de ti. Está detrás de ti, con Inés. En españolísimo, It Follows es esta película en donde prácticamente la maldición se transmite a través de las relaciones íntimas. Y Del sexy. entonces, para mí es algo súper fuerte, súper curioso. Hay un contexto ahí medio puritano de no lo tengas porque si no te puede pasar algo malo. Pero, Sí lo hay. pero dejado de lado eso, que es como un poco, gente decía sobre su cuerpo y sea feliz. Mira, hay un canal que me gusta mucho de YouTube y que yo soy muy adicta que se llame ¿Cómo, cómo sobrevives o cómo sales? Y bueno, ese canal se dedica precisamente a analizar cómo sobrevivir a una película de estas y creo que la única forma en la que puedes sobrevivir es esta. Se supone en It Follows que
a mí me parece que es brillante porque aquí no hay una entidad correteándote o hay una entidad que esté correteando, me refiero rápido, gente. O hay una entidad que se vea como que aparezca en un scream así horrible. No, o sea, sí hay, pero no tanto. La cuestión está en que esta entidad toma la forma de tu abuelita, tu hermanito, tu primo y camina detrás de ti a un paso no muy acelerado, no muy lento, pero camina detrás de ti al fin y al cabo y está Constante. constantemente caminando atrás de ti como si fuera la culpa por haber intimado. Y pues nada, la única forma de poder pasar esta maldición es a alguien más, también manteniendo la intimidad. Pero una vez que esa Sí. entidad, Me encanta. La única forma de pasarla es teniendo intimidad con alguien más. El coito, Sí, sí, sí. porque no puede ser como un faje, no puede ser como un beso, no puede ser como te dije, un pedazo de mi alma. Te platiqué cuando mi papá me pegó de chiquito. No, esa intimidad no. Estamos hablando No, sí. de saliva, de sexo. Aquí somos adultos. Este es un videoclub. sí podemos Serio. decirlo, gente, está bien, lo diremos, de mantener la relación íntima. Pero bueno, una vez que la entidad mata a el otro, al que le pasaste precisamente la maldición, ahora sí regresa por ti. Así que, pues, hay solamente dos formas. Y la una es tener, horarios muy bien establecidos, gente. Esta entidad va a estar constantemente siguiéndote. Entonces tú tendrás que tener tu vida en dos polos opuestos. O sea, a ver, estamos en Estados Unidos, ¿no? Entonces mandar de la costa este a la costa oeste. Entonces la entidad tendrá que caminar todo Estados Unidos para ir a alcanzarte. Y entonces cuando sepas que ya te va a alcanzar porque ya tenemos un tiempo aproximado de cuánto tiempo se tarda, ahora sí te regresas al otro lado. Esa sería una de las formas. Otra de las formas sería, hay una parte muy interesante cuando están combatiendo a la entidad que le ponen una sábana como para ver en dónde está y entonces ya hacen pium pium y le disparan y cosas por el estilo, aunque no funcionan mucho del todo. Entonces, eso significaría que la entidad físicamente está presente. Podríamos ponerle un localizador, podríamos ponerle algún tipo de balde de pintura para que sea una pintura flotante constantemente, pero creo que esa sería la única forma. O sea, si me preguntan si la pasaría, jamás. Nunca, 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 pues ni modo, ya me tocó, ni pedo a pechugar. O sea, no habría forma. Y no volverías a Claro. tener intimidad. Mm, A mí se me ocurrió, mientras narrabas la posibilidad de escapar, pensé que un tipo de relación poliamorosa en Órale. diferentes partes de, por ejemplo, Estados Unidos, o sea, costa a costa. Vamos a empezar que hay 3 o 4 vínculos, como le dicen ahora la chaviza. Pues sí puedes repartirte para que se vaya moviendo de estado a estado y a todos les alcance, ¿no? Como, a ver, ahora te la paso a ti y cuando vaya llegando hacia tu estado, pues tú vuelas para acá y ves a otro vínculo y así lo mantenemos moviéndose y en respeto como debe ser cualquier tipo de Me encanta, Ruso. establecimiento. Me encanta porque acabas de violentar al patriarcado y acabamos de descubrir que una vez más el poliamor es la solución a la sociedad, gente. Factos así. Y Bien. también la solución a las rentas caras en Ciudad de México. Como a veces pienso que el poliamor se inventó más porque ya no alcanza para ninguna renta, más que porque realmente se pueda tener tanto vínculo. Porque es mucha chamba. Pero bueno, si ya te está persiguiendo el casero o este maligno por haber hecho la intimidad, pues creo que esa podría ser una solución. Y de acuerdo en el asunto moralino, ¿no? Pero tampoco lo esconde, ¿no? Siento que no es una película que va a leccionar a nadie sobre vas a perder tu inocencia o te vas a involucrar con un tema que está fuera de tu control. Creo que es muy franca desde el principio, como si está hablando de eso, si está hablando de los peligros de empezar tu vida sexual o de tomar decisiones sexuales en las cuales te puede terminar persiguiendo. A mí me da más miedo un ETS que el monstruo ese alto, pero pues cada quien mientras me limo mis uñas. Yo siento, a lo mejor la leí mal, que no es tan moralina. O sea, sí hablamos de una maldición de transmisión sexual, pero hay mucho detrás de esta película y
Y creo que es muy, muy inteligente porque nos provoca miedo de formas muy extrañas. O sea, el monstruo, la criatura, lo que sea, está permanentemente detrás de los protagonistas. Siempre fuera de foco hay algo caminando, acercándose, que no sabemos si es la criatura, porque puede cambiar de forma, o si es simplemente una persona caminando. El hecho de que los papás no aparezcan, que sean como los adultos en Charlie Brown, que solamente están ahí, pero no están presentes, también me parece de cierta forma un mensaje importante. Y además, no sé, no se puede ubicar en el tiempo esta película porque por momentos parece muy ochentera. El soundtrack es completamente ochentero, pero hay cierta tecnología, hay una especie de Kindle, un libro digital, un lector de libros, pero no hay comunicación, o sea, como si no hubiera internet. Entonces, eh, hay algo muy especial. Creo que creó su propio mundo esta película. Creo que lanzó al estrellato a otra gran Scream Queen como Maika Monroe. Y yo estoy esperando mucho, de verdad, de la segunda parte, ya 11 años después. Y no creo, de verdad no creo que sea una secuela solamente para el cash grab y vamos a ver cuánto le sacamos. Yo espero mucho, de verdad, porque además regresa nuevamente a dirigir y escribir David Robert Mitchell y Maika Monroe también regresa como protagonista. Buenísimo, pues ya tenemos nuestro top de maldiciones. Definitivamente It Follows vence por completo y por absoluto este top de maldiciones. ¿Qué les parece si nos vamos despidiendo precisamente de este capítulo? Agradecerles muchísimo a nuestros queridos asociados, miembros, suscriptores, participantes, voluntarios, coordinadores, partes del club, invitados. O sea, ya busqué muchos nombres en ChatGPT, gente, así que cualquiera de esos puede quedar. ¿Algo que quieran decir por último, mis queridos Uriel y Andrés? ¿Cuál agregamos a la estantería? Cada quien escoja la suya. Tú, Mar, tú empieza. ¿Cuál es la que vas a poner ahí junto a las películas que ya dijimos en el episodio anterior? It Follows, sin duda. Para mí es la joyísima de las maldiciones porque pues en las demás tenías que hacer algo malo, pero aquí pues es literalmente tu desarrollo humano. Entonces, ¿cómo puedes contra eso, gente? O sea, imposible. Creo que elegiría It Follows por siempre. Tú, Uriel. Uf, es que tengo miedo de que tú no vayas a agregar una de las dos que yo quiero y no podría no ponerla. A ver, estoy entre dos. Ah, pero va a ser Están entre nosotros. Va a ser Shutter. eh, porque es, de nuevo, una de las películas que más miedo me ha hecho sentir. Porque si me concentro, cuando la vuelvo a ver, puedo experimentar de nuevo ese temblor en el cuerpo. Y me parece fantástica. Además, de nuevo, yo admiro mucho a la gente que tan joven puede llegar a ser esas genialidades. Me dan mucha envidia. Así que me voy por la tailandesa. Yo te voy a ayudar, manito Uriel. Claro que sí. Drag Me to Hell. Muy tiene que estar bien, aquí. muy bien. No iba a poner Oculus. Nada en contra de Mike Flanagan. No vengan contra mí, empezando por Uriel. Va a haber Mike Flanagan definitivamente. Definitivamente va a haber Mike Flanagan en la estantería. Pero tenemos que poner a Sam Raimi pronto. Si no, ahí sí hay un sindicato, un union de fans del horror que va a venir por nosotros. Y Drag Me to Hell, creo que para una generación que tal vez descubrió a Sam Raimi por ahí en su apartado de terror, no con Spider-Man, es en algunos sentidos tan importante como Evil Dead. Y si no, Sí, pues nos vemos en algún metro para aclarar el en asunto. Insurgentes. Nos vestimos Sí. de emos. Y que nos escriba la gente. Déjenos en comentarios en diferentes lados, en Spotify. Ahí ponemos la pregunta cuando se publique en YouTube. ¿Cuál es su maldición favorita en el cine? ¿Cuál? Obviamente estamos dejando muchas fueras, pero habrá más episodios. Entonces,
No se desesperen. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio, queridos miembros del Videoclub. Muchas gracias por todo su apoyo en este segundo capítulo y próximamente vamos a tener más episodios hablando de cine terror. Yo me despido, yo soy Marlem Arriaga y muchísimas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima. El Videoclub de Medianoche es una producción de Sonoro y Relatos de la Noche, conducido por Mar Arriaga, Uriel Reyes y Andrés Vargas Russo. Síguenos en redes sociales, @el Videoclub de MN en Twitter y @el Videoclub de Medianoche en Instagram, TikTok y YouTube. No olvides suscribirte, califícanos y déjanos una buena reseña en tu plataforma de podcast favorita.